Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos, somos a la de prensa. Han pasado ya más de 50 años del golpe de Estado cívico-militar en nuestro país y casi no hay día en que no vayamos conociendo nuevas historias. Hoy vamos a hablar de Juan Bustos Marchand, el prefecto de la PDI de Valparaíso, que habría sido el primero en avisarle telefónicamente a Allende que, bueno, venía el golpe de Estado. Vamos de inmediato a eso. La historia del prefecto de la PDI, Juan Bustos, que avisó personalmente a Allende del golpe de Estado, lo trae en un reportaje Bio Bio Chile Investiga. Le recomiendo que se quede porque es un reportaje conmovedor y contado por sus protagonistas, contado por su familia directa. Se titula El último viaje de Juan Bustos, el PDI suicidado que alertó a Allende que venía el golpe. Ahora sí. Nota de Jonathan Flores Belmar. Vamos a saltarnos la bajada y vamos a ir de inmediato al gancho de esta crónica. Para el golpe de Estado, yo me acuerdo que mi papá se despertó en la noche. Así parte esta crónica. Y se prendieron todas las luces de la casa. Yo estaba en una habitación cerca y corrí donde él estaba, porque me di cuenta que pasaba algo. Me acuerdo cuando llamó a Allende. Pamela Bustos Veloso, de 61 años, tenía apenas 10 para el 11 de septiembre de 1973, pero recuerda con claridad los movimientos en su casa aquel día, particularmente los de su padre, Juan Bustos Marchand, quien falleciera en 1974, prefecto jefe de la Policía de Investigaciones en Valparaíso. Precisamente aquella fue su última jornada en el cargo. Se acuerda de todo gracias a su propia memoria, pues aunque su hermana Gloria, de 66, ya tenía 14 en ese entonces, nunca fue de hablar del tema. Tampoco su madre, Nelly Veloso Contreras, que cayó todo para proteger a sus hijas y murió en el 2008 sin encontrar oficialmente la verdad. Mi mamá se desfiguró, mi papá también. Se vistió, hizo sus llamados, empezó con el de Allende. Mónica González, hace una especie de paréntesis esta crónica, Mónica González, esta gran periodista chilena, dice en su libro La Conjura, los 1001 días del golpe, afirma que el presidente Salvador Allende se enteró del levantamiento de la Armada en Valparaíso mediante Alfredo Joinat, director de investigaciones, tras un reporte de Bustos. Pero Pamela asegura que no hubo intermediarios. Fue mi papá el que llamó directamente a Allende. Yo me acuerdo, era chica, era Allende. ¿Y tú escuchaste cuando hablaba con él? Le pregunta el periodista. Sí, yo escuché, le dije, se levantó la Armada, estamos. De ahí en más lo que sobrevino fue una seguidilla de persecuciones a él y su familia. Fue removido del cargo, acusado de tráfico de drogas y armas. Una vez detenido y torturado, murió el 2 de mayo de 1974 de un balazo en la cabeza en el mismo cuartel en el que por años sirvió en Valparaíso. Ojo que era prefecto, por lo tanto era jefe, si no jefe regional, uno de los jefes provinciales probablemente en Valparaíso de la PDI, uno de los 3 o 4 jefes más importantes de la PDI en Valparaíso. Lo entregaron en un cajón absolutamente sellado. A su familia le dijeron que se había suicidado, pero nunca nadie lo creyó así. A todos siempre les pareció una versión oficial inverosímil. El largo camino para llegar a la versión tardó más de 50 años, con una exhumación de por medio, y recién terminó hace un mes, el 18 de diciembre recién pasado. El último viaje en el que estuvo presente Bio Bio Chile Investiga y que incluyó un emotivo periplo desde el Servicio Médico Legal para el entierro definitivo de Juan Bustos en el Cementerio General. Vemos aquí una imagen de la ceremonia. Los vamos a matar es el subtítulo. Tras la llamada de Allende, Bustos partió a la prefectura en aquella época ubicada en la calle Uruguay, en Valparaíso. Se fue a la oficina pese a que su esposa le pidió que no lo hiciera, temía que algo le pudiese pasar. Yo jamás he hecho nada de lo que me pueda arrepentir. Si hay algo que ustedes van a tener siempre es mi memoria limpia. Recuerda Pamela que les dijo antes de irse. No volvió en varios días.
Nelly en la casa, con jaqueca, en la cama, escuchaba la radio Moscú con un aparato a pilas. Más nerviosa se ponía cuando escuchaba que por la señal pasaban los avisos pidiendo que su esposo se presentara ante las autoridades. Por ese entonces era común y lo hacían para detener y torturar opositores al régimen. Él estando ahí, ya estaba en la prefectura, no tenían por qué llamarlo, era una forma de tortura. También llamaban a todo el día por teléfono a la casa. Teníamos el teléfono intervenido, nos decían los vamos a matar, vamos a violar a las niñas y no sé qué más. Se van a morir todos, recuerda Pamela. Si bien fue destituido del cargo, permaneció en la institución. La situación escaló al 11 de octubre del 73. Estaban en medio de un almuerzo familiar en su casa y la nana salió a atender la puerta. Ella dijo a mi papá, hay unos señores raros que vienen con capucha, que lo buscan, y mi papá salió. Eran efectivos de la Armada, lo encapucharon y se lo llevaron. Lo torturaron e interrogaron por su vinculación con el exdirector de la Policía de Investigaciones, Eduardo Paredes, y sobre un supuesto tráfico de armas. Lo tiraron a un cerro, medio pilucho, y él se fue como pudo. Llegó caminando en la mañana a la prefectura, lo vejaron, lo violaron, hicieron grabaciones de nosotras que supuestamente nos violaban. Le decían que estábamos ahí, que tenía que hablar, le hicieron firmar cosas y le pusieron electricidad a los testículos, en fin. Tras este suceso, Juan Bustos se tuvo que mudar a Santiago, donde usualmente lo hacían cumplir labores domésticas a modo de menoscabo, como limpiar los baños, por ejemplo. La familia, el proceso judicial y los registros de prensa apuntan al particular episodio que condenó a Bustos, una investigación por un ataque a la casa del vicealmirante Ismael Huerta, todo antes del golpe. Los problemas empezaron cuando la Policía Civil capturó a uno de los responsables. Bustos lo llevó directamente a la casa de Huerta. Lo recibió en la puerta acompañado de su hija. Ella y su padre lo reconocieron en el acto. Era el pololo. Lo tiene que dejar libre porque soy un vicealmirante de la República, le ordenó. No lo voy a dejar libre porque yo soy prefecto de la República, replicó Bustos. Y esto connota esta conversación entre un vicealmirante y un prefecto, connota, creo que al detalle, la profunda división que había en algunos sectores de las Fuerzas Armadas. La investigación de Bustos y su equipo determinó que habían participado en el autoatentado perpetrado por la agrupación de ultraderecha Patria y Libertad. Por ese entonces eran frecuentes ese tipo de actos y varios eran fabricados para acusar la violencia de izquierda. Hay Huerta se la juró, dice Pamela. Días después del secuestro y las torturas, la familia tuvo que separarse. Pamela fue sacada del colegio y partió a vivir con su papá Santiago, otro tema que se repetía con bastante frecuencia. Si no, eras exiliado de frentón. Eso sí, su traslado fue todo un operativo en una caravana de 3 autos, la fueron intercambiando hasta llegar a casa de un tío en la capital. Recién ahí llegó hasta su padre. Estaba con mi papá en Santiago, pero mi mamá y mi hermana estaban en la casa en una tía en Viña. Ella era la más grande, tenía que terminar el colegio. Mi papá estaba muy mal, yo no vi a mi mamá por meses, no me podía ir a ver. Es una dinámica que la persigue hasta hoy. Mientras cuenta su historia, sentada en un tranquilo café de Las Condes, involuntariamente deja escapar algunos sobresaltos cuando un peatón extraño se acerca abruptamente. No es racional, pero 50 años después sigue viviendo con el mismo miedo. Ahí cuenta la historia. Ya no quiero leerla toda para no latearlos, pero me tienen liquidado otro subtítulo, Injusticia. Otro subtítulo, Cuentas pendientes, otro subtítulo. Ya el año 2019, el ministro en visita, Jaime Arancibia, inició el procesamiento, pero solo apuntó contra los PDI que estuvieron presentes. En resumen, 5 personas que ya estaban fallecidas y 2 con vida. El principal apuntado fue el autor material Mario René Tashima Rebolledo, el autor. Pero poco se hizo para perseguir a los autores intelectuales, que finalmente pide que lo maten es la Armada. Y en eso la justicia nunca ha querido meterse, porque quien hizo sus labores, quien hizo la labor sucia de la Armada, colocando cargos falsos, era Enrique Vicente Molina, acusa el abogado. Un problema considerando que este último fue fiscal naval que persiguió a Juan Bustos en la dictadura y 40 años más tarde ejercía como procurador del Consejo de Defensa del Estado mientras se tramitaba la causa. Finalmente se determinaron responsabilidades en el asesinato de Juan Bustos Marchán. Finalmente la familia logró cerrar el ciclo, a pesar de que hay un subtítulo que dice aquí la herida infinita que no se termina.
El 18 de diciembre pasado, poco antes de las 10 de la mañana, la familia de Juan Bustos comenzó a llegar a las oficinas del Fronte del Servicio Médico Legal de Avenida Paz en Recoleta. Macarena Arias, antropóloga y coordinadora nacional de derechos humanos, los recibió para iniciar lo que fue una ceremonia íntima. A la cabeza llegó Pamela, que desde el 99 vive con su marido Mario Magisaldi en una pequeña localidad norte de Milán, en Italia. Junto a ella su hija Gae y su hermana Gloria y otro miembro del grupo familiar. Tras una explicación y espacio de preguntas al servicio médico legal, el núcleo más cercano comenzó a sentir las emociones. Se abrazaron antes de encaminarse al segundo piso al momento más álgido. Ver los restos y retirarlos en un osario. No es un ataúd, sino una pequeña caja que permite darles digna sepultura. Claro, el servicio médico legal te expone el cuerpo o los restos del cuerpo, el esqueleto, lo que queda del esqueleto, y el funcionario de servicio médico legal, la funcionaria en este caso, Macarena Arias, te va contando, mira, recibió un disparo en tal parte, esto probablemente no le provocó la muerte, sangró mucho por aquí, luego recibió un golpe por acá, esto probablemente lo desmayó y probablemente este último golpe lo terminó por rematar, en fin, no sé. Entonces le hace una descripción muy vívida de lo que pudo haber sucedido con esta persona. La antropóloga le detalló las lesiones que sufrió su padre y los rastros de los vejámenes que aún era posible ver en sus restos óseos. Acto seguido se encaminaron a la capilla del cementerio general, apenas unos metros más allá. Gloria comenzó dando un discurso acompañada de sus nietos. Pamela hizo lo propio y luego pasó también su hija, hoy de 23 años, habló en español pero con un marcado acento italiano. Tengo más información, bueno, esa es la nota que hay, es el reportaje en realidad, un seguimiento muy, muy emocionante a la historia de Juan Bustos Marchán. Y aquí también tengo Memoria Viva, una página donde seleccioné Juan Bustos Marchán y cuentan también la historia. Fecha de asesinato 2 de mayo del 74 en Valparaíso. Tenía 47 años cuando lo mataron, muy joven. Y ahí cuentan un poquito la historia. Y también hay otra página seleccionada aquí de Bustos Marchán, Juan Ramón. Él es, que es más o menos la página que les mostraba. No tiene militancia. Juan Ramón Bustos Marchán murió ese día a las 12:30 horas en Valparaíso por herida de bala en la cabeza con perforación de cráneo encefálica y con salida proyectil, según consigna el certificado de función. Esta es la página Museo de la Memoria. Y otra información judicial para complementar o suplementar, si usted quiere. Valparaíso, Estado debe pagar 400 millones de pesos a la familia del funcionario PDI asesinado en dictadura. Nota publicada el 20 de mayo del año 2023. Después vino el tema del servicio médico legal y eso ocurrió hace solo un mes. Y hace solo un mes la familia empezó a cerrar el ciclo. Bien. Ahí está la historia de Juan Bustos Marchán, prefecto de la PDI de Valparaíso, que habría sido el primero en avisarle a Salvador Allende que venía el golpe de Estado cívico-militar y que, bueno, sufrió torturas, un largo periplo por cerca de un año, en donde estuvo en Valparaíso, después en Santiago, en fin, y finalmente terminaron matándolo. El Estado de Chile en aquellos años dijo que se había suicidado, pero ello fue descartado por nuestro sistema judicial. Bien, somos Sala de Prensa, nos encanta contarte estas historias que forman parte de la historia de nuestro país. Las historias de estos personajes, historias individuales, pero que en su conjunto forman la historia de nuestro país, la historia reciente de nuestro país. Somos Sala de Prensa, muchas gracias. Suscríbase, hágase miembro del canal y también puede donar en nuestro sitio web, saladeprensa.cl/colabora. Que esté muy bien, nos vemos. Adiós, hasta la próxima.